Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Tetrahirl 5 en AOP 3. Capítulo 25. Oh, lo sé. ¿Por qué no conseguimos un dispositivo que inyecte veneno cuando se presiona un botón y luego lo deslice de alguna manera en el bolsillo de Muscular, de modo que cuando se siente active el dispositivo y nos mate? Izuku dijo: eso es estúpido, ¿de dónde diablos sacaríamos algo así? ¿Y cómo podríamos meterlo en su bolsillo sin que él se dé cuenta? Kacchan replicó. Aquí hay uno, niños, ¿por qué no nos disfrazamos de una nena super sexy y luego seducimos a Muscular y hacemos que trate de drogar nuestra bebida, pero cambiamos sus drogas a veneno real para que en lugar de emborracharnos simplemente muramos? Dijo Suran con entusiasmo. ¿Por qué diablos dirías eso? Eso es aún más complicado que la idea de Deku. Sin mencionar repugnante. Kacchan gritó. Se supone que no debes desmentir las ideas de las personas durante una sesión de lluvia de ideas. Kacchan, ¿nunca aprendiste eso en la escuela secundaria? Dijo Suran hoscamente. ¿Qué tan tonto puede ser? No, jodidamente no lo hice. Porque me mataste. Izuku sostuvo su cabeza en sus manos y luego las arrastró por su rostro. La discusión había persistido todo el tiempo en el trabajo, y había continuado incluso mientras caminaba por la ciudad para tomar un poco de aire fresco. Está bien. Digo que nos tomemos un descanso de pensar en ideas por ahora. Gritó Izuku. Tanto Suran como Kacchan se calmaron, con algunas quejas. Era media tarde y no tenían nada que hacer hasta el anochecer. Ya habían almorzado y no había mucho más que pudieran practicar sin equipo o alguien con quien entrenar. Entonces Izuku había decidido simplemente caminar. Pasaron tiendas y grupos de niños pasando el rato. Izuku consideró brevemente detenerse en una sala de juegos, pero decidió que no sería muy divertido. Después de un rato, Izuku sintió un ligero escalofrío cuando caminaron bajo una sombra. Miró hacia arriba y se sorprendió al ver que su deambular lo había llevado a Wa. El edificio estaba tranquilo como si fuera verano, pero todavía había algunos estudiantes dando vueltas. ¿Por qué nos trajiste aquí, Deku? Preguntó Kacchan. No sé, tal vez solo me sentía un poco nostálgico. Izuku suspiró y luego continuó, pasando la puerta. Cuando estaba a unos 5 metros de distancia, escuchó una risa familiar detrás de ellos. Miró por encima del hombro y reconoció a Mirio y su esqueleto de maestro cuyo nombre todos habían olvidado al salir por la puerta. No habían visto a Mirio desde antes de su gran pelea con Muscular hace un par de semanas. No parecía mucho tiempo, pero lo habían visto casi todos los días mientras limpiaba la playa. Se habían acostumbrado a las bromas que le hacía a su maestro, así como a las conversaciones que compartían con él al pasar camino al trabajo. Él y Eraserhead eran prácticamente las únicas personas que veían fuera del trabajo. Y Eraserhead era alguien con quien trabajaban ocasionalmente. A pesar de tener dos conciencias que literalmente compartían su cerebro, Izuku sintió una punzada de soledad atravesarlo. Volteó su cabeza con cuernos hacia abajo y continuó alejándose. Fue una estupidez haber venido aquí. Hiedra. Oye, Ivy, más despacio. Llegó un grito detrás de él. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Mirio. Hola, me alegro de verte aquí. Izuku dijo. Hey hombre. Ha pasado un tiempo, ¿qué has estado haciendo? Mirio preguntó con una gran sonrisa. Oh, no mucho, solo trabajo. Respondió. El maestro de Mirio los había alcanzado, saludó un poco a modo de saludo. Bueno, estábamos a punto de ir a tomar un café. ¿Te gustaría unirte a nosotros y ponerte al día? Mirio preguntó. Izuku no sabía qué decir. Por un lado, realmente le gustaría ponerse al día con los dos, pero por otro lado, todavía necesitaban descubrir cómo iban a lograr que Muscular matara a ellos. Di que sí, Ned. Murmuró Kacchan. ¿En serio? Pensé que no te gustaba Mirio. Respondió Izuku. No lo sé, pero su maestro es una especie de héroe retirado, ¿verdad? Deberíamos escoger su cerebro. Esa fue realmente una muy buena idea. Seguro. Me encantaría. Dijo en voz alta. 10 minutos después, estaban sentados en un café e Izuku tenía chocolate caliente. Entonces, señor Yagi, usted es un héroe retirado, ¿verdad? Afortunadamente, el barista había pedido su nombre y lo actualizó en su memoria. El señor Yagi dejó su taza de té. No exactamente, trabajo muy de cerca con los héroes, pero más como asesor o secretario, aunque también hice mucho trabajo de campo en mi época, dijo con una sonrisa. ¿Por qué le preguntas a la joven Ivy? Bueno, me preguntaba, ¿alguna vez tuviste que atraer a un villano a una trampa?
¿Cómo lo haces y consigues que hagan lo que quieres sin que se den cuenta? Los ojos del señor Yagi se abrieron momentáneamente, antes de reírse un poco. Bueno, sí, de hecho, lo hicimos bastante a menudo. Principalmente con situaciones de rehenes o peleas fuera de áreas pobladas. Ahora, en cuanto a cómo, tomó un sorbo de su té mientras pensaba, bueno, todo se reduce a lo que quiere el villano. Nunca vas a poder engañar para que haga algo que no querría. Tienes que pensar en las motivaciones que tiene tu villano y preparar tu trampa para atraerlas. ¿Tienes algún ejemplo que puedas compartir? Mirio, que había estado escuchando atentamente todo el tiempo, preguntó. Déjame pensar. Bueno, una situación que surge con bastante frecuencia con los villanos es que a menudo cometen crímenes por desesperación. La sociedad no es amable con mucha gente. Entonces, a menudo, si ofrece asesoramiento y ayuda para establecerse en la vida, puede convencer a los villanos de que se entreguen. Por supuesto, esto no siempre se aplica, pero sigue siendo atractivo para los objetivos del villano al darles lo que quieren, supervivencia, con una forma más fácil de conseguirlo que cometer una villanía. Después de su historia, el señor Yagi volvió a tomar su té. Bueno, pensándolo de esa manera, ¿qué quiere muscular? Izuku le preguntó a sus compañeros de cuarto. Bueno, eso es obvio, él quiere pelear y matarnos, así como a todos los demás que conoce. Kachan suministrado y consigue lo que quiere golpeando las cosas tan fuerte como puede. Ha tratado de golpearnos cada vez que lo vemos, así que tal vez hagamos algo que tenga que ver con los golpes. Izuku reflexionó, hombre, acabo de tener la idea más jodidamente obvia. Kachan dijo, sonando exasperado consigo mismo, ¿por qué no ponemos pequeñas cápsulas de píldoras con veneno en ellas y las llevamos a todas partes? Entonces, si muscular nos golpea, reventará la cápsula y listo. Kachan se quejaba a sí mismo sobre cómo habría sido mucho más fácil hacer esto la primera vez sin la necesidad de todos los subterfugios y disfraces. ¡Oh maldición! Eso es mucho más simple que la primera idea. Dijo Izuku. En voz alta, dijo, gracias, señor Yagi, eso realmente ayuda mucho. En realidad, no sé para qué un niño como tú necesitaría ese consejo, pero me alegro de que haya ayudado de cualquier manera. Él les sonrió cálidamente. Continuaron charlando ociosamente de un lado a otro durante aproximadamente una hora. Eventualmente, Mirio tuvo que irse para su pasantía y el señor Yagi se excusó poco después. Mirio les dio su número de teléfono para que pudieran mantenerse en contacto. Izuku se aseguró de memorizarlo, conociendo su historia con los teléfonos. Katsuki tropezó con el recogedor mientras iba a barrer el otro lado de la habitación. Se las arregló para atraparlos en un mostrador, pero un trozo de madera flotante en sus manos se desprendió y cayó al suelo. Mika, que había estado organizando los estantes, se dio la vuelta ante el ruido, sus ojos se abrieron ante el trozo de madera sentado inocentemente en el suelo. Katsuki lo agarró y se lo metió en el bolsillo lo más rápido que pudo, pero ya era demasiado tarde. Mika ya estaba corriendo. ¡Oh, no! ¿Estás bien? No duele, ¿verdad? Preguntó, mirando el trozo de madera que ahora faltaba en su mano derecha. Afortunadamente, no expuso ningún pegamento ni adiciones falsas obvias. Estoy bien. Él gruñó solo, ¿mudar? Dijo en tono interrogante. Ella arqueó una ceja. ¿En serio? Realmente no sé mucho acerca de tu peculiaridad, pero no pensé que los árboles o las plantas o lo que sea que seas mudara. No soy un maldito árbol, maldita sea. Se encogió de hombros, sucede a veces, no te preocupes, volverá a crecer. Sí, un poco de pegamento para madera y estaremos como nuevos. Deku dijo. Después de deshacerse de Mika, Katsuki se dirigió a la parte trasera de la tienda para tirar el recogedor a la basura. No habían desayunado esta mañana con la intención de comer un gran almuerzo en la panadería, pero cuando su mirada se posó en el sándwich que habían preparado, descubrió que se les había ido el apetito. De hecho, se sentía un poco nauseabundo incluso de pensar en comer. ¿Estás seguro de que estás bien, Kachan? Es la tercera vez que te tropiezas esta mañana. Deku preguntó con preocupación en su voz. No sé, Ner, creo que podríamos estar enfermando. Te dije que dejaras de comer esos asquerosos cupcakes de piso. Oh, sí, como si el suelo fuera lo peor con lo que entramos en contacto a diario. Deku gruñó de nuevo. Vi una araña arrastrándose sobre uno de ellos. Probablemente puso huevos en él o algo así. Oh, por favor, las arañas no pondrían huevos en una magdalena. Antes de que Deku pudiera perderse en una diatriba sobre los hábitos de puesta de huevos de araña, Katsuki lo interrumpió.
Bueno, de cualquier manera te estoy echando la culpa de nuestra enfermedad. Así que aguanta. Katsuki se acercó al estante para colgar el recogedor, pero descubrió que le temblaba la mano, por lo que era difícil alinear la pequeña muesca. Le tomó algunos intentos, pero finalmente lo consiguió. Miró el reloj y vio que eran casi las 3, así que subió al frente para prepararse para la llegada de Shitty Air. Sus pies rechinaron mientras caminaba por los pisos recién trapeados, miró hacia abajo y vio que habían agarrado los Crocs esta mañana en lugar de las zapatillas andrajosas. Mierda, se aseguraron de nunca usar esto el viernes en caso de que Cabello de Mierda pasara y los reconociera. Deben haber estado realmente fuera de juego toda la mañana. Escuchó las campanas de la tienda sonar pero no levantó la vista, demasiado concentrado en mover el limo para cubrir el patrón distintivo de llama rosa y la firma dorada y legible que había sido garabateada en el costado todo el tiempo que habían tenido los cocodrilos. Intentó que pareciera un cocodrilo negro normal, pero la baba era demasiado brillante. «Hey hombre. ¿Cómo estás?», vino una voz alegre desde el otro lado del mostrador. ¿Eran lo suficientemente buenos?, miró hacia arriba y se aseguró de tener una mirada en su rostro por su saludo. «Volviste», dijo con voz inexpresiva de nuevo. «Qué maravilloso». La personalidad excéntrica de Gestalt se había contagiado a Katsuki más de lo que había anticipado. Últimamente se encontró con un gusto cada vez mayor por el drama. «Oh, hola, y bien enojada, no te he visto en mucho tiempo». «Sigo siendo la misma persona, idiota», dijo, aunque eso no era exactamente cierto. Kirishima puso una mano en la nuca con torpeza. «Lo sé, a veces simplemente no se siente así, hermano». Se rió un poco. «De todos modos, solo tendré lo de siempre». Katsuki entrecerró los ojos hacia él, pero sin decir palabra fue a agarrar la galleta. Sin embargo, en el camino de regreso al mostrador, sufrió un repentino mareo y se tambaleó hacia adelante. La bolsa y la galleta golpearon el mostrador y luego se deslizaron por el suelo. Katsuki se había agarrado al mostrador para mantenerse en pie, pero todavía tenía problemas para mantener el equilibrio. Pequeños puntos de visión flotaban más allá de sus ojos. «Kachan, algo no está bien». Lejanamente escuchó gritar a Deku. «Mira nuestras manos». Así lo hizo y vio que la baba que usaban para mover el esqueleto de plástico que formaba el andamiaje de los dedos goteaba levemente. Sin embargo, no era la mucosidad habitual en la que se convertía la baba vieja, casi parecía que la baba se estaba descomponiendo y la tinta y el agua que estaban disueltas en su interior estaban saliendo de la solución. «Oye, hombre, ¿estás bien?», preguntó Kirishima. Katsuki lo miró entrecerrando los ojos y murmuró: «Sí, simplemente no me siento muy bien, eso es todo». Se frotó los ojos para tratar de despejar los puntos de visión. Ayudó un poco, pero estaba consternado al ver que una hoja de plástico se le había pegado a la mano cuando la apartó. Más limo derretido lo había pegado a la madera flotante. «Kachan, estamos perdiendo el control sobre el limo. No puedo evitar que se descomponga, no sé qué está pasando». Deku dijo frenéticamente: «Pregúntale a Slimmy si algo así ha sucedido antes», respondió. Alcanzó su espalda para desatar el delantal y rápidamente lo arrojó sobre el mostrador antes de que se manchara con la baba arruinada. Mika debió haber escuchado la conmoción porque vino corriendo desde atrás para ver qué estaba pasando. Kirishima se veía un poco frenético. «Mika, ¿qué está pasando? ¿Está bien?». «No sé, dijo que estaba mudando algo antes». «Ibi, creo que probablemente deberías irte a casa, no te ves muy bien». Katsuki fue a responderle, pero descubrió que la baba en el tracto vocal se había roto, por lo que había demasiado líquido para poder hablar correctamente. Trató de toser para aclararlo, pero todo lo que salió fue el mismo líquido negro que antes. Entonces, en lugar de responder, solo asintió hacia Mika y comenzó a caminar hacia la puerta. «Oye, Kirishima, sé que es un gran favor pedirte, pero ¿crees que podrías ayudar a Ivy a llegar a casa?». «Lo haría, pero no tengo las llaves para cerrar la panadería mientras tanto». Mika dijo nerviosamente detrás de donde Katsuki salía tambaleándose por la puerta. «Claro, puedo hacer eso», respondió Kirishima. «Kachan. Suran está delirando y en realidad no responde. No sé qué hacer», dijo Deku, sonando aún más frenético que antes. Katsuki sintió que la voluntad de Deku inundaba el cuerpo y ayudaba a aliviar parte de la carga de mantenerlo unido. Estaba tan preocupado tratando de atrapar las hojas antes de que pudieran caerse que apenas se dio cuenta cuando un brazo se envolvió alrededor de su costado y arrojó una de sus manos alrededor de un hombro. Katsuki miró hacia un lado y vio el rostro preocupado de Kirishima mirándolos.
La cara de Kirishima hizo un chasquido cuando una de sus astas caídas chocó contra el lugar donde había levantado apresuradamente su peculiaridad. Oye, ¿a dónde quieres ir? ¿Debería llevarte al hospital? Preguntó Kirishima. Katsuki estaba empezando a delirar, pero la palabra hospital se registró claramente y sacudió la cabeza desesperadamente. Un hospital era uno de los peores lugares en los que podían terminar. En cambio, señaló en una dirección que los llevaría a algún refugio al azar que habían visitado varias veces. Kirishima asintió y comenzó a ayudar a Katsuki a caminar en esa dirección. Deku, creo que sé lo que está pasando, Muscular debe habernos envenenado después de todo. ¿No tardan algunos días en hacer efecto algunos venenos? Sí, puedo pensar en algunos. Pero, ¿cuándo podría habernos envenenado? No creo que se haya puesto en contacto con nosotros en todo el tiempo. Bueno, excepto por la carga de forma falsa. Un recuerdo de un destello de metal y el más pequeño pinchazo de dolor pasó por la mente de Katsuki. No importa ahora, tenemos que asumir que nos envenenó. ¿Estás listo, nerd? No creo que lo sea, Kachan. Deku susurró. Katsuki se alegró de que no tuvieran que respirar, porque el pánico de Deku definitivamente los haría hiperventilar de lo contrario. Bueno, lástima, está sucediendo. Ah, mierda, Suran estaba fuera de sí, con suerte su mente se aclararía cuando su conciencia se transfiriera a Muscular. Katsuki logró zafarse del agarre de Kirishima, tropezó un poco y comenzó a correr balanceándose de lado a lado mientras la baba en sus piernas luchaba por sostenerlos. Por mucho que encontrara a Kirishima molesto, no merecía ver morir a alguien que veía como un amigo justo enfrente de él. Katsuki recordaba muy bien cómo se sentía eso. Escuchó los gritos de Kirishima acercándose mientras los perseguía desesperadamente. Katsuki miró hacia atrás y vio el rastro descuidado de huellas negras y hojas caídas que conducían directamente hacia ellos. No había forma de que fuera capaz de dejar atrás a Kirishima de esta manera. Suran, despierta. Deku gritó en el escape de la cabeza. Sintió que la conciencia de Deku sacaba brutalmente al villano de la inconsciencia. Suran, recuerda el plan. Sé lo más silencioso que puedas cuando nos despertemos. ¿Lo tienes? Suran murmuró su respuesta, por lo que Deku lo sacudió nuevamente. Dije que lo entendí, Sheesh, ahora déjame descansar, me cansado. Katsuki sintió que uno de los cuernos se caía, cayó al suelo detrás de ellos. Eligió seguir corriendo en lugar de volver a por ello. La segunda cornamenta se sintió frente a él. Decidió tratar de atraparlo, pero se extendió demasiado y tropezó. Kirishima lo alcanzó unos segundos después. Puso su mano en su hombro y la sacudió suavemente. Amigo, ¿por qué estás corriendo? Tienes que ir al hospital seriamente. Cuando Katsuki levantó la vista, vio que Kirishima había agarrado la cornamenta caída. Hombre, este seguro fue un momento de mierda. Oh no, pobre Kirishima, se lamentó Deku. Katsuki miró a su alrededor en busca de un escape. Su visión irregular se concentró en un desagüe pluvial a solo unos metros de distancia. Si pudiera llegar allí, podría sacar la mayor parte de las hojas y la ropa dejando atrás la menor evidencia posible. Tomó todo el esfuerzo combinado de él y Deku para arrastrarse hasta el desagüe. Por unos segundos simplemente descansaron. Entonces Deku tomó el control y levantó la cabeza para mirar a Kirishima, tosió un par de veces para despejar sus vías respiratorias y usó lo último de su control sobre la baba, que disminuía rápidamente, para decir, lo siento mucho, Kirishima, sé un gran héroe. ¿Yo bien? Vamos hombre, no hables así. Llamé a una ambulancia, vas a estar bien, ¿de acuerdo? Kirishima les dio una sonrisa tambaleante de dientes de tiburón. Katsuki sintió que los globos oculares comenzaban a romperse. Sabía que se les había acabado el tiempo, así que suavemente le quitó el control a Deku y dejó que su cuerpo se derritiera en el desagüe. Afortunadamente era uno de los que tenían barras horizontales y no entrecruzadas, así que logró arrastrar la camisa y los pantalones hacia abajo, todas las hojas lo siguieron, todo lo que quedó fueron sus zapatos, que no entraron del todo. Lo último que vio Katsuki antes de que la oscuridad de la muerte los arrancara de este mundo una vez más, fue la mirada horrorizada pero aturdida en el rostro de Kirishima mientras los agarraba de los zapatos mientras el resto del limo caía, revelando los cocodrilos realmente horribles que le habían robado hace tantos meses. Capítulo 26. Aizawa apretó su teléfono en su mano mientras miraba hacia la noche. Había llamado y enviado mensajes de texto gestal durante días después de su temeraria pelea con Muscular.
El justiciero había perdido o destruido teléfonos con la suficiente frecuencia en el pasado como para que Aizawa se acostumbrara a la demora, pero Gestalt nunca había tardado tanto. Había venido a su lugar de reunión más frecuente con la esperanza de que apareciera la Gestalt. Pero se quedó mirando el nuevo edificio de oficinas en construcción donde los Murks solían estar solos. Caminó furiosamente de un lado a otro en el techo durante unos minutos antes de dejarlo. Gestalt no iba a aparecer. Aizawa sabía que Gestalt probablemente estaba muerta. Lo último que alguien había visto de él había sido cuando desapareció en el cielo con Muscular. Sin embargo, Muscular había regresado mientras que Gestalt no. Se las había arreglado para sobrevivir a su primer enfrentamiento con el villano, pero Muscular era conocido por luchar contra personas con peculiaridades que serían un mal enfrentamiento para él para demostrar su valía. Héroes había estado tratando de atrapar a Muscular durante años, pero el villano había demostrado ser extremadamente astuto y eligió sabiamente sus peleas. A Aizawa no le sorprendería si hubiera encontrado una manera de matar a Gestalt. El pensamiento le dolió, pero lo alejó. El bastardo loco probablemente estaba escondido en una alcantarilla o algo así. Aizawa volvió a apretar su teléfono mientras bajaba lentamente por la escalera de incendios, recordando el mensaje de texto que Tsukauchi le había enviado. La comisión les había ordenado intensificar sus intentos de arrestar a Gestalt. Habían estado trabajando extraoficialmente con el justiciero durante meses y la comisión había estado bien con mirar hacia otro lado. Como siempre hacían cuando los héroes de poca monta trabajaban con vigilantes discretos. Pero Gestalt había sacudido el barco demasiado lejos esta vez. La comisión ahora ha ordenado oficialmente a Tsukauchi que dirija la investigación para detener a Gestalt, ya que tiene la mayor experiencia. Aizawa probablemente podría salirse con la suya trabajando con él en el futuro, ya que era poco más que un pequeño número en el papeleo de la comisión, pero el detective no podía. Estaba tratando de advertir a Gestalt antes de que héroes que siempre habían mirado para otro lado en el pasado comenzaran a intentar arrestarlo en cuanto lo vieran. Pero el maldito justiciero no le respondía. Al día siguiente, cuando estaba haciendo la compra, sonó su teléfono. Era del detective. Tengo algo sobre Gestalt, podría usar tu conocimiento cuando tengas tiempo. Si está ocupado, pase por la estación más tarde. Llegó otro mensaje de texto con una dirección, no estaba muy lejos de donde estaba ahora, así que le entregó su cesta de compras medio llena a un empleado y luego salió corriendo por la puerta. Fue un corto trayecto de 10 minutos hasta el lugar. Cuando llegó allí, había una pequeña multitud mirando con curiosidad la cinta policial, así como una ambulancia y un par de coches de policía. Caminó entre la pequeña multitud contento de estar vestido de civil para que nadie mirara su disfraz. Miró a su alrededor en busca del detective mientras se agachaba debajo de la cinta policial. Lo vio agachado hablando con un niño que estaba sentado en la acera con una manta sobre los hombros. Cuando Aizawa se acercó, vio que el chico de cabello negro se veía absolutamente miserable. Sus ojos rojos estaban hinchados por el llanto y le salían mocos de la nariz. Decidió que dejaría que el detective terminara de hablar con el niño angustiado antes de que se acercara y continuara observando la escena. Vio un rastro de huellas de aspecto descuidado, así como hojas que conducían a un desagüe pluvial. Se agachó junto a algunas de las huellas y las miró más de cerca. Entrecerró los ojos al ver de qué estaban hechos. Líquido negro de aspecto pegajoso, incluso tenía exactamente el mismo brillo metálico que Gestalt. Se abstuvo de tocar nada porque todavía era una investigación, por lo que no quería manipular nada. Caminó hacia el oficial que miraba hacia el desagüe pluvial que había visto trabajar con Tsukauchi antes. El tipo tenía algún tipo de peculiaridad coincidente, podría encontrar si dos cosas fueran de la misma fuente. Lo hizo excelente como detective porque pudo unir muestras tomadas de la escena del crimen con los sospechosos en momentos. La única razón por la que Aizawa habría sido llamado aquí tan rápido fue si este tipo hubiera encontrado alguna conexión con todo este lío con la Gestalt. Cuando Aizawa se agachó junto a él, se sobresaltó desde donde estaba alumbrando con una linterna hacia el desagüe. Tenía un vial en la mano libre que contenía unas gotas de una sustancia negra similar a la que había en todo el camino. ¿Algo ahí abajo?, preguntó Aizawa. No que yo pueda ver, y dado que ha estado lloviendo mucho últimamente, dudo que quede algo. Él respondió. ¿Así que asumo que todo esto es todo de la Gestalt?, preguntó, señalando las huellas de los pies. El oficial asintió. Sí, las huellas, las hojas, los cocodrilos. Todo se está registrando como Gestalt para mi peculiaridad. Aizawa se sintió aliviado, al menos ahora sabía que Gestalt sobrevivió a Muscular.
Tal vez se habían topado con la personalidad civil de los vigilantes. Fue a recoger los cocodrilos, pero el oficial lo agarró de la mano antes de que pudiera. Yo no tocaría eso si fuera tú. El chico de allí dijo que colapsó y luego se derritió justo enfrente de él. Creemos que fue envenenado, así que no creo que quieras eso contigo, dijo el oficial. Aizawa retiró su mano en caso de que el oficial tuviera razón. Había visto a Gestalt derretirse antes, por lo que no estaba convencido de que esa fuera una buena razón para decir que estaba envenenado, pero aún no lo había compartido con nadie. Los padres del niño llegaron y lo sacaron de la cinta hasta un auto que lo esperaba. Tsukauchi le entregó una tarjeta a su madre antes de que ella saliera corriendo detrás de su hijo. Aizawa se acercó a él y le preguntó: ¿entonces qué pasó? El detective lo miró antes de responder. Todavía no tenemos mucho que hacer, me sorprende que hayas logrado llegar tan rápido. Aizawa gruñó, estaba en el área. Entonces, ¿qué le pasaba a ese chico? El detective suspiró antes de responder. Dice que estaba acompañando a su amigo a casa desde que comenzó a enfermarse. Poco después de que se fueron, comenzó a colapsar y luego comenzó a tratar de huir de Kirishima. Kirishima es el nombre del chico con el que estaba hablando, y el que se derritió se llama Ibi. Kirishima dice que Ibi comenzó a hablar como si se estuviera muriendo y se despidió y luego se derritió por el desagüe. Tsukauchi señaló el desagüe pluvial que todavía tenía cocodrilos. Te llamamos aquí porque, por lo que podemos decir, Ibi era Gestalt, o al menos estaba fuertemente conectado de alguna manera. ¿Qué registros tienes del chico Ibi?, preguntó Aizawa. Bueno, eso es todo, Ibi no existe. No hay registros de ese nombre o peculiaridad en ninguna parte del sistema, respondió Tsukauchi. Entonces, ¿para qué me necesitas? Aizawa preguntó. De hecho, esperaba que vinieras más tarde, así que todavía no tengo nada para ti. Todavía tenemos que hacer algunas pruebas y catalogar todo y limpiar el área si hubo veneno o una enfermedad involucrada de alguna manera. A Aizawa no le gustó cómo sonaba eso, pero hizo planes para reunirse en la estación más tarde una vez que se hubiera recopilado más información. La mesa estaba fría bajo la mejilla de Aizawa cuando apoyó la cabeza en ella para descansar un poco mientras esperaba que Tsukauchi terminara de reunir los archivos o lo que sea que estuviera haciendo el detective. Finalmente levantó la vista cuando la puerta se abrió. Las conversaciones en voz baja entre unos pocos oficiales se interrumpieron cuando entró el detective. Tsukauchi suspiró mientras se sentaba, reunió sus archivos antes de comenzar a hablar. Después de la reciente participación de Gestalt con el villano muscular, así como su posterior aumento de popularidad, la Comisión de Héroes me ha encargado que lo localice y lo arreste. Uno de los oficiales frunció el ceño al escuchar esto. Aizawa se alegró de que el detective le hubiera informado con anticipación para que pudiera estar atento. Aizawa no se sorprendió, la comisión había hecho esto antes con vigilantes, que eran poderosos y mostraban predisposición a trabajar con héroes. Los cazarían y harían un gran espectáculo al capturarlos y luego se pondrían un nuevo disfraz y los enviarían a trabajar con un héroe que podría mantenerlos controlados. No funcionó tan a menudo como lo hizo, ya que la mayoría de los vigilantes del tiempo tenían buenas razones para no querer trabajar como héroes tradicionales. La única razón por la que la comisión había sido tan indulgente con la Gestalt antes era que él había sido muy útil con ellos y estaba completamente dispuesto a trabajar con héroes. Su cooperación fue hasta el punto de que Aizawa se preguntó por qué no lo hacía de la manera normal. Podría ser mucho más efectivo con más recursos. Aizawa entrecerró los ojos ante la expresión sombría de Tsukauchi. Había más. El detective comenzó a hablar nuevamente después de unos momentos para que las personas en la sala aceptaran este desarrollo. Desafortunadamente, no podremos montar una investigación para encontrar Gestalt. Por lo que podemos decir a partir de la información recopilada hoy, el individuo conocido como Gestalt está muerto. Aizawa apretó los dientes, pero no dijo nada cuando Tsukauchi continuó. Tenemos el relato de Ibi, o como lo conocemos, Gestalt derritiéndose. Además de esto, en el examen, la sustancia que deja atrás que creemos que es su cuerpo contenía una toxina. Todos los síntomas que describieron sus amigos y compañeros de trabajo se alinean con los de la toxina, por lo que podemos decir con bastante precisión que está muerto. ¿Sabemos quién lo mató?, preguntó un oficial. El rostro de Tsukauchi volvió a oscurecerse. Lamentablemente no, la toxina, la ricina, es extremadamente letal, pero lo que la hace tan popular para envenenar a la gente es que tarda días en hacer efecto, por lo que es casi imposible averiguar quién es el sospechoso. Probablemente fue musculoso.
Aizawa agregó, le había advertido a Gestalt que dejara a ese hombre en paz. Era despiadado y extremadamente poderoso, pero más que eso, tenía conexiones con todo tipo de anillos clandestinos, ya que trabajaba para ellos a menudo. No había duda en la mente de Aizawa de que alguien así podría asesinarlo. Tsukauchi asintió antes de continuar. Aizawa se recostó en su silla y desconectó al hombre. Se sintió irrazonablemente triste por esto, había hecho todo lo posible para enseñar Gestalt. Así como se había sentido hábil, también se había sentido inexperto. En algún momento, Gestalt casi había comenzado a sentirse como uno de sus estudiantes, lo que se vio reforzado por lo inmaduro que se sentía a veces el justiciero. Eventualmente, Tsukachi terminó, así que Aizawa fue a irse, el detective lo alcanzó cuando salía. Era Seread, espera. Él llamó. Aizawa se detuvo y giró sus ojos cansados para mirarlo. Tsukauchi sonaba triste mientras hablaba. Sé que no quieres escuchar esto, pero realmente no puedes culparte por esto, actuó por su cuenta. Aizawa suspiró. Lo sé, solo desearía que al menos hubiera escuchado. Con eso Aizawa se fue. Continuó con su patrulla de antes, el aire cálido de la noche era tranquilo y pacífico. Era lo suficientemente silencioso como para estar solo con sus pensamientos. Deseaba que no lo fuera. Capítulo 27. El tiempo que tarda la peculiaridad de Izuku en adherirse a su próximo anfitrión debe depender de qué tan lejos estaban los dos cuerpos en el momento de la muerte. Porque Izuku estuvo a la deriva en un vacío sin fin durante el tiempo suficiente para que pudiera recuperar la conciencia dentro de él. Podía sentir las mentes de Suran y Kacchan estrechamente entrelazadas con la suya propia, cubiertas por lo que debe ser su peculiaridad. La sensación que obtuvo fue la misma que sintió al usar su peculiaridad. Cuerdas y bobinas, una masa fluida de voluntad. Estaba envuelto alrededor de ellos protegiéndolos de los dedos de la muerte. Entonces sintió cómo entraban en contacto con algo diferente. Sintió cómo sus mentes se asentaban en el nuevo cuerpo y luego se fusionaban con él. Ahora era casi imposible para Izuku imaginar que alguna vez habían estado separados. En un segundo estaba solo como una mente a la deriva, al siguiente sintió la corteza llena de baches cuando sus manos tomaron el sándwich, que era visible a través de su único ojo, y le dio un mordisco. Los sabores se sentían un poco extraños, al igual que las últimas dos veces que había despertado en un nuevo cuerpo. Todavía ligeramente delirante de antes, se maravilló de la sensación de tener un cuerpo sólido de nuevo. Se apresuró a detener la corriente de pensamientos que fluían por la cabeza de Muscular. Ya no azotado por la ira y el anhelo que estaban en la superficie de la mente del villano, podía sentir que las mentes de Suran y Kacchan comenzaban a moverse. Mantuvo un fuerte control sobre ellos mientras se despertaban para asegurarse de que permanecieran en silencio y así ocultar su presencia a Muscular. Después de sentir que sus mentes se calmaban y se volvían completamente conscientes, los soltó con cuidado. Ambos permanecieron en silencio. Suavemente aflojó su control sobre su peculiaridad a Kacchan hasta que tuvieron un control equilibrado sobre él, y luego, vacilante, le entregó una porción a Suran. Suran había demostrado ser bastante experto en manipular la peculiaridad de Izuku. Probablemente porque había luchado contra él durante mucho tiempo antes de que robaran su cuerpo con éxito. Ahora que todo estaba en su lugar, comenzaron a trabajar. Cubrió todo el ser de Muscular en su testamento. Estaba teniendo una idea de cómo todo se movía en conjunto. Estaba asombrado de cuánto poder podía sentir en el cuerpo de Muscular. Cada músculo se sentía como energía lista para ser liberada en cualquier momento, cada uno cuidadosamente balanceado por otros para que todo su cuerpo se moviera sin problemas. También estaba palpando la peculiaridad del hombre. Donde Kacchan se sentía como un gatillo listo para ser apretado, y Suran había sido solo la sensación de su cuerpo de baba, listo para cumplir sus órdenes. Muscular se sentía como poder, como fuerza lista para ser liberada tan pronto como el usuario lo ordenara. En un abrir y cerrar de ojos, haría que cada hebra de músculo tirara de un orden de magnitud más fuerte y en perfecta sincronía. Y cuando su fuerza saturara la musculatura existente, se desbordaría y crearía más. Tan suavemente como pudo, comenzó a reemplazar hebras de la voluntad de Musculars con la suya propia. Mantuvo las extremidades moviéndose exactamente como el villano les ordenó, para que no se diera cuenta. Sin embargo, fue extremadamente difícil. La red de control de Suran había sido como cuerdas, la de Muscular se sentía como cables de acero. Definitivamente móvil, pero mucho más difícil de lo que esperaban. Mientras trabajaban, Izuku observó a Muscular terminar su sándwich. Sacó unos cuantos billetes de su bolsillo y los arrojó sobre el mostrador.
Luego se subió la capucha y salió. Se sentía bien experimentar la brisa caliente en su rostro. El cuerpo de Suran tenía un sentido de temperatura muy apagado. Cada otro paso traía un latido sordo de la pierna derecha de Muscular. Debe ser la herida de su pelea. Izuku sabía que no debería sentir satisfacción por el dolor de otra persona, pero era difícil no hacerlo para alguien tan horrible como Muscular. Los siguientes días fueron sorprendentemente dóciles. Muscular no hizo nada fuera de lo común. Visitó el gimnasio, comió y durmió. Izuku hizo todo lo posible por no prestar atención mientras el villano se duchaba. Al tercer día, Muscular se despertó satisfecho consigo mismo. Desayunó y salió. Izuku no tardó mucho en darse cuenta de a dónde iba. Demasiado pronto entraron en el restaurante de Hiran. Todas las mesas estaban vacías a excepción de la cabina en la esquina donde Hiran estaba haciendo el papeleo con un café. El corredor de información incompleto miró hacia su entrada y suspiró. ¿Qué quieres, Goto?, preguntó, sonando molesto. Ah, así que ese debe ser el nombre de Muscular. Musculoso no se molestó en sentarse. En lugar de eso, se cruzó de brazos y sonrió. Le disparé Gestalt con ese dardo que me diste, solo entraba para confirmar que está muerto. Hiran levantó la mirada brevemente antes de volver a su papeleo. Bueno, si le disparaste, debería estar muerto ya que no hay un antídoto para la ricina. Supongo que le disparó hace 6 días. Musculoso gruñó. Sí, pero ¿cómo supiste eso? Hiran solo suspiró de nuevo. ¿En serio? ¿Me estás preguntando eso? Y tu hombre está muerto. Nadie lo ha visto en toda la semana, así que eso es lo más cercano a la confirmación que probablemente obtendrás. El ojo de Muscular se entrecerró. ¿Por qué estás tan enojado esta mañana? Hiran resopló porque acabo de estar involucrado en el asesinato de uno de mis clientes. No encuentro el concepto muy apetecible. Y como tengo que llenar formularios de impuestos a las 8:30 de la mañana. Musculoso volvió a gruñir. Izuku sintió un breve destello de ira proveniente de Muscular dirigido al corredor de información, pero nada más. Bueno, si eso es todo lo que querías, siéntete libre de irte, no tengo trabajo para ti hoy. Musculoso giró sobre sus talones y salió. Entró en una tienda de la esquina y compró una lata de cerveza. Pero mientras lo bebía, Kacchan hizo algo con sus pulmones que lo hizo inhalar un poco y comenzó a toser. Aunque fue divertido, Izuku le dio a Kacchan un pequeño empujón de advertencia. Después de que su ataque de tos había disminuido, Muscular sacó su teléfono. Izuku estaba consternado al verlo abrir uno de los foros en los que solía hacer un seguimiento de los héroes. Uno por uno, Izuku lo vio sacar dossiers de héroes locales. Observó sus rutas de patrulla comunes y su capacidad de combate. Finalmente, Izuku lo vio decidirse por un héroe llamado Momenta. Había un par de vídeos de su pelea, pero no estaba muy claro ya que las cosas volaban como locas y nada se comportaba como debería. Izuku tenía miedo de que la razón por la que buscaba héroes fuera para encontrar a su próxima víctima. Se aseguraría de discutir esto con Suran y Kacchan esa noche mientras Muscular dormía. Muscular pasó el resto del día investigando a Momenta. Izuku no tardó demasiado en encontrar los patrones de lo que estaba buscando durante su búsqueda. Y basado en eso y en lo que probablemente haría con la información que Muscular había visto durante el día, supuso que Muscular intentaría emboscar al héroe mañana o pasado, ya que en ambas ocasiones ella patrullaba un área relativamente aislada. Esa noche, después de que Muscular regresara a su apartamento y se fuera a la cama, Izuku flexionó su peculiaridad. Podía sentir que los tres habían ganado un poco de control sobre el villano, pero no lo suficiente como para llegar a mucho. Izuku esperó hasta que Muscular descendió por completo a un sueño profundo antes de comenzar a hablar. Tenemos que hacer algo con Momenta. No quiero quedarme de brazos cruzados y ver cómo asesina a otra persona justo enfrente de nosotros. Susurró en voz baja, haciendo todo lo posible para no despertar a Muscular. ¿Cómo? Solo hemos sido capaces de socavar una pequeña parte de mierda. Kacchan dijo bueno, según los vídeos que vimos, ella se mueve extremadamente rápido, al igual que Muscular, así que si lo interrumpimos en el momento adecuado, probablemente podamos evitar que la mate. Pero él lo notará. Pensé que estábamos tratando de permanecer bajo el radar. Kacchan cuestionó probablemente lo notará, pero no podrá averiguar de dónde viene, al menos al principio. Antes de que Kacchan pudiera responder, Izuku lo hizo callar cuando sintió que Muscular comenzaba a moverse. Debe haberlos oído hablar. Afortunadamente, no se despertó por completo y volvió a dormirse poco después. Lo más bajo que pudo, susurró.
Tenemos que ser más cuidadosos, solo decir algo si es realmente importante a partir de ahora. Kacchan, ya que tienes los reflejos más rápidos, haces la interferencia mañana. Suran y yo nos concentraremos en mantener lo que hemos conseguido hasta ahora, además de ayudarte. Ya habían planeado su sueño y sus descansos incluso antes de que fueran envenenados. Por lo general, tenían 2 de ellos trabajando y uno descansando en un momento dado. Ahora era el turno de Izuku de dormir. Cuando Suran asesinó a Katsuki a sangre fría, pensó que nunca habría alguien a quien pudiera llegar a odiar más. Pero mientras Muscular merodeaba por las calles temprano en la mañana en busca de otro héroe para matar justo enfrente de ellos, decidió que se había equivocado. Su furia hervía a través de él. Al menos Suran tenía una razón para matarlo, por terrible que fuera. Podía sentir su ira quemándolo y no quería nada más que usar una de sus explosiones para destruir algo, preferiblemente la cara de Muscular. Estaba contento de no estar tratando de hacerse cargo de Muscular en este momento porque no estaba seguro de poder hacerlo sin dejar de ser sutil. Muscular sacó su teléfono para ver la hora. Katsuki se maldijo a sí mismo, asegurándose de que nada se filtrara en la conciencia de Muscular. Solo pasó media hora antes de que se informara que Momenta solía pasar por esta parte de la ciudad. Podía sentir a Muscular flexionando sus músculos e inundándolos con su peculiaridad. Probablemente calentándolos para la próxima pelea. Con suerte, Momenta convirtió a esta mierda asesina en pasta. Dudaba que ella fuera capaz de hacerlo, ya que Muscular estaba en su propio nivel en lo que respecta a la fuerza bruta. Por los vídeos, ella también parecía un gran bateador. Pero eso también podría ser ángulos y edición tratando de hacer que los héroes se vean bien. Maldita sea, deseaba que Muscular no tuviera el sueño tan ligero, probablemente habría podido obtener todo tipo de análisis útil para la próxima pelea de Deku. Repasó lo que sabía del héroe, su peculiaridad le permitía meterse con la masa de cosas o algo similar. Podía afectarse a sí misma así como a cualquier cosa en un radio a su alrededor, pero no a otras personas. Aparte de eso, todo lo que pudo captar fue que ella golpeó como un camión y rebotó en los golpes en lugar de lastimarse. Fue eliminado de su planificación por la sensación de Muscular quitándose la capa. Rápidamente enfocó su atención a través de la vista del villano. Mierda, podía verla doblar la esquina un par de cuadras más abajo. La peculiaridad muscular fluyó sobre su piel y los músculos comenzaron a crecer para cubrirlo de pies a cabeza. Parece que el villano no tenía ganas de jugar con su comida hoy. Muscular se agachó ligeramente y saltó hacia el héroe, con una sonrisa salvaje en su rostro. El salto lo llevó volando en el aire despejando fácilmente un bloque. Usó la fuerza de su aterrizaje para saltar de nuevo en el aire. Su arco lo llevó directamente al héroe, ella debió haberlo visto en el último segundo porque logró levantar los brazos frente a su cara para bloquear el golpe. Muscular apuntó su puñetazo directamente a su estómago. Aterrizó en la armadura rígida que cubría su torso, en lugar de atravesarla como Katsuki lo habría adivinado, en lugar de eso, fue lanzada hacia atrás a una velocidad ridícula. Habría esperado que siguiera volando durante bastante tiempo con lo rápido que iba, pero redujo la velocidad hasta detenerse a unos 6 metros. Musculoso saltó tras ella claramente no desanimado por el fracaso de su primer ataque. Momenta saltó a un lado para esquivar a Muscular, lo que hizo que pasara volando junto a ella. Tan pronto como aterrizó, se dio la vuelta para saltar hacia ella de nuevo, con cuidado de mantener su salto lo suficientemente pequeño como para poder maniobrar cuando ella lo esquivaba. El aire a su alrededor comenzó a sentirse pesado y denso. No ralentizó mucho a Musculoso excepto por hacerlo caer más lento. Momenta parecía no verse afectada por el cambio en la presión del aire, pero tampoco saltaba salvajemente en el aire, sino que saltaba de lado. Katsuki pudo ver el brillo en el aire mientras se condensaba alrededor de sus pies. Siguió poniéndose más y más pesado. Podía ver el aire súper pesado que fluía fuera del alcance de Momenta expandiéndose rápidamente, ya que la gravedad ya no lo atraía con tanta fuerza. Muscular se estaba dando cuenta rápidamente de sus maniobras evasivas y se acercaba con cada salto. Justo cuando estaba a punto de atraparla, todo el aire que ella había estado condensando explotó cuando ella liberó su poder sobre él. Se empañó brevemente y lanzó fuertes vientos en todas direcciones. Ella debe haberse acercado sigilosamente a él mientras estaba momentáneamente distraído porque Katsuki sintió un impacto masivo en su costado. No logró atravesar las defensas de Muscular pero probablemente dejaría un moretón. Muscular fue lanzado por los aires por el golpe. Salga a un área con aire tranquilo. Momenta se apresuró a seguirlo.
Debió haber anulado su peso nuevamente porque su salto la elevó fácilmente 20 pies en el aire. Mientras volaba hacia ellos, Kazuki sintió que Muscular abría los puños. Debió darse cuenta de que golpearla sería inútil. Podía convertirse en el peso de una pluma y salir volando antes de que el impacto pudiera causar algún daño. Muscular golpeó el suelo con un gruñido mientras el dolor de su pierna se ensanchaba. Momenta aterrizó segundos atrás. Katsuki pudo ver cómo Momenta tenía su puño fuertemente blindado retenido probablemente para ganar más impulso mientras lo lanzaba hacia adelante. Muscular también lo vio porque se giró hacia un lado en el último segundo dejando pasar el puño de ella. Su brazo salió disparado, rápido como una serpiente, y se aferró al antebrazo extendido de ella. Mierda, si él conseguía un golpe cuando la estaba sosteniendo, ella no saldría disparada de nuevo, el puño de Muscular la atravesaría. Empezó a tirar desesperadamente para escapar, pero no pudo liberarse. Muscular la empujó hacia adelante para desequilibrarla, y Katsuki notó que probablemente solo pesaba 1 libra o 2. Mientras se tambaleaba hacia adelante, Muscular lanzó un puño hacia su cabeza con casco. En el último segundo, Katsuki puso todo su esfuerzo en hacer que los dedos que la sujetaban comenzaran a retorcerse locamente, por lo que cuando el golpe impactó, ella rebotó y salió ilesa. Katsuki pudo sentir un destello de confusión e irritación, por supuesto aunque musculoso. Miró la mano y flexionó los dedos unas cuantas veces como para asegurarse de que aún funcionaban. Pero rápidamente volvió su atención a la pelea. Momenta parecía conmocionado por su encuentro cercano con la muerte, pero siguió saltando y esquivando de todos modos. Ahora que Muscular estaba acostumbrado a su peculiaridad y estilo de lucha, la alcanzó rápidamente. Justo cuando estaba a punto de atraparla de nuevo, Katsuki hizo que el músculo de su pierna derecha se contrajera, lo que provocó que su salto se volviera loco y se estrellara de cara contra un automóvil. Muscular comenzó a maldecir en voz alta mientras salía. ¿Qué me estás haciendo, mujer?, le gritó. No sé de qué estás hablando, pero debes saber que la copia de seguridad está en camino, así que debes rendirte. Ella respondió con voz cortante. Muscular ignoró su intento de hacer que se retirara y reanudó su ataque. El júbilo de Muscular por pelear fue rápidamente superado por su ira. Cada vez que estaba cerca de atrapar al héroe, Katsuki sufría un espasmo muscular o perdía su puntería y la dejaba escapar. Trató de no hacer lo mismo 2 veces para que Muscular no pudiera resistirse. Era difícil forzarlo a hacer algo con tan poco de su fuerza de voluntad dominada. Katsuki pudo sentir rápidamente que su propia fuerza se desvanecía a medida que avanzaba la pelea. Su concentración debió haber fallado por un segundo porque Muscular logró agarrar su tobillo. Katsuki trató de flexionar su dedo fuera del agarre, pero descubrió que Muscular se resistía a él. El villano apretó, la pesada armadura de su pierna cedió primero con un fuerte crujido y luego ella gritó mientras su hueso seguía con un chasquido. Antes de que el villano pudiera mutilar su pierna, Katsuki sintió que la voluntad de Deku inundaba la suya. Un dedo tras otro se aflojó hasta que Momenta pudo sacar su pierna destrozada de su agarre. Giró sobre una pierna y asestó un golpe de puño de martillo directamente en la unión entre el cuello y el hombro de Muscular. Fue golpeado contra el suelo con tanta fuerza que su cara se hundió en el cemento. Muscular se liberó y bramó de rabia. ¿Quién diablos está haciendo esto? Muéstrate, asqueroso cobarde. No siguió persiguiendo al héroe, sino que estaba buscando salvajemente al culpable que causaba el mal funcionamiento de su cuerpo. Katsuki aprovechó la oportunidad para ver lo que les costó la intervención de Deku. Casi 1/4 parte de todo el progreso que habían hecho desapareció en el breve lapso de tiempo que Deku no estuvo manteniendo. Maldita sea. Desarrolló su conciencia para aferrarse a lo que Deku estaba ordenando actualmente, con la esperanza de que el nerd entendiera la indirecta. Le tomó un segundo, pero finalmente Deku liberó su voluntad y reemplazó a Katsuki en el deber de interferencia. Le fastidiaba tener que rendirse así, pero sabía que con la pierna lesionada de Momenta tendrían que interferir más que nunca para mantenerla con vida, y estaba sin energía. Katsuki notó que había comenzado a comprimir el aire nuevamente. Sintió a Muscular toser un poco ante la extraña sensación del aire denso llenando sus pulmones. Una vez que Muscular dejó de buscar al culpable de sus espasmos musculares, volvió a centrar su atención en el héroe. Deku estaba haciendo tropezar a Muscular de izquierda a derecha para darle a Momenta una oportunidad en una pierna. Salía disparada a la misma velocidad, pero le costaba más detenerse. Descubrió por qué ella había vuelto a cargar el aire cuando usó sus manos para empujarlo para cambiar de dirección y estabilizarse. Casi como si estuviera nadando.
Muscular gritó de rabia cuando sus pies se enredaron una vez más, lo que provocó que se cayera de cara. Se puso de pie con enojo y miró a su alrededor en busca de su presa. Pero giró al oír el sonido de un vehículo que se acercaba. El coche de aspecto elegante se detuvo de golpe y salieron 4 héroes. Muscular debe haber calculado las probabilidades de ganar, especialmente con su nueva incapacidad para mantener sus extremidades bajo control, y decidió guardar su pelea para otro día. Rápidamente se alejó, 2 héroes intentaron perseguirlo pero no pudieron seguir su enorme velocidad y rápidamente se quedaron atrás.